Muchas ecuaciones químicas se pueden balancear al tanteo, es decir, por prueba y error. Sin embargo, existen estrategias que nos permiten hacer el balanceo de las ecuaciones químicas más rápidamente. Una clase general de reacciones químicas es la reacción de sustancias simples, tanto metales como no metales, con el oxígeno, para formar óxidos. Estos óxidos van a tener la fórmula general MXOI, donde M es el símbolo del elemento que constituye esas sustancias simples. Por ejemplo, la reacción entre el magnesio, que es un metal, y el dioxígeno. El magnesio es sólido, el oxígeno o dioxígeno está en el aire, está en estado gaseoso. Forman el óxido de magnesio. Si observamos esta ecuación, vemos que del lado de los reactivos tenemos un átomo de magnesio y dos átomos de oxígeno. Del lado de los productos solo tenemos un átomo de cada elemento. Por lo tanto, en primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es agregar un coeficiente estequiométrico delante del óxido de magnesio. De esta forma tenemos igualados los oxígenos. Pero ahora tenemos dos átomos de magnesio del lado de los productos y uno solo del lado de los reactivos. Esto se soluciona colocando otro coeficiente estequiométrico, esta vez delante del magnesio. De esta manera, al tanteo, hemos igualado o balanceado la reacción química. Otro ejemplo de reacción de un metal con el dioxígeno es, por ejemplo, la oxidación del hierro. En este caso, el balanceo no es tan sencillo. Si escribimos las fórmulas químicas del hierro, del dioxígeno y la del óxido que se forma, que es el óxido de hierro 3, vemos que la cantidad de átomos del lado de los reactivos y del lado de los productos no es la misma. Para balancear, lo primero que vamos a hacer es igualar la cantidad de oxígenos. En este caso, de un lado tenemos 2 átomos de oxígeno y del otro lado tenemos 3 átomos de oxígeno. Lo que hacemos es buscar el mínimo común denominador. En este caso es 6. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lograr tener 6 átomos de oxígeno del lado de los reactivos y 6 átomos de oxígeno del lado de los productos. Para ello, lo que hacemos es colocar coeficientes estequiométricos delante de las fórmulas químicas para obtener esos 6 átomos. En este caso, 2 es el coeficiente estequiométrico delante del óxido de hierro, 3, y del lado del dioxígeno el coeficiente estequiométrico será 3. Recuerden que no es posible modificar las fórmulas químicas de las sustancias. Para poder cambiar la cantidad de átomos de los reactivos y de los productos, solo podemos utilizar coeficientes estequiométricos. Ahora el hierro no está igualado, pero es sencillo porque del lado de los productos ahora tenemos 4 átomos de hierro. Como del lado de los reactivos el hierro se representa con un solo átomo de hierro, vamos a colocar un 4 como coeficiente estequiométrico y así hemos tenido balanceada la ecuación química. El fósforo es un no metal que reacciona vigorosamente con el dioxígeno para formar una sustancia covalente denominada decaóxido de tetrafósforo. Si escribimos las fórmulas químicas de esta sustancia, observamos que del lado de los reactivos vamos a tener la misma cantidad de átomos de fósforo que del lado de los productos. Es decir, en el caso del fósforo, la ecuación está balanceada. Para balancear los átomos de oxígeno, debemos tener del lado de los reactivos 10 átomos de oxígeno. Como cada molécula de dioxígeno contiene 2 átomos de oxígeno, colocando un coeficiente estequiométrico 5 delante de las moléculas de dioxígeno, vamos a tener 10 átomos de oxígeno del lado de los reactivos y por lo tanto la ecuación va a estar balanceada completamente. Este tipo de reacciones es fácil de balancear respecto a una cantidad de otras reacciones químicas en las cuales ese balanceo es más difícil. Por ejemplo, en el caso de la combustión del octano, que es el componente principal de las naftas, con dioxígeno. Si observan, los valores de los coeficientes estequiométricos son mucho mayores de los valores de coeficientes estequiométricos que hemos manejado hasta ahora.
Por lo tanto, el balanceo de este tipo de ecuaciones de reacciones de combustión de hidrocarburos con dioxígeno es bastante más complejo. Vamos a ver el ejemplo con un hidrocarburo que tiene solamente 3 átomos de carbono. Toda reacción de un hidrocarburo con oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química o representar la reacción química con las fórmulas químicas de las sustancias involucradas. En este caso, la estrategia es igualar primero los átomos de carbono, luego los átomos de hidrógeno y finalmente los átomos de oxígeno. Comencemos con los carbonos. Tenemos 3 átomos de carbono del lado de los reactivos y solo un átomo de carbono del lado de los productos proveniente del dióxido de carbono. Por lo tanto, un coeficiente estequiométrico 3 delante de las moléculas de dióxido de carbono nos iguala la cantidad de átomos de carbono. Pasemos ahora a igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. Tenemos 8 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y solo 2 átomos de hidrógeno del lado de los productos provenientes de la molécula de agua. Colocamos un coeficiente 4 delante de la molécula de agua, pues 4 moléculas de agua van a contener 8 átomos de hidrógeno. Finalmente, nos queda igualar la cantidad de átomos de oxígeno. Del lado de los productos, observemos que el oxígeno está presente tanto en el dióxido de carbono como en el agua. Como ya tenemos coeficientes estequiométricos, sabemos que de la cantidad de moléculas de dioxígeno de carbono, o sea, de las 3 moléculas, tenemos 6 átomos de oxígeno. Y por las 4 moléculas de agua, tenemos 4 átomos de oxígeno. En total, tendremos 10 átomos de oxígeno en los productos. Para poder tener 10 átomos de oxígeno en los reactivos, lo que hacemos es colocar el coeficiente estequiométrico 5 delante del dioxígeno y de esta manera logramos tener también 10 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. La ecuación en este caso ya está balanceada.